Hola, hola, hola a todas. Si queda alguien por sentarse, que se siente, por favor. Como os decía, empezamos con un taller que va a ser, creo, muy interesante, que se titula Activismo y Relaciones Sanas. Y para eso contamos con dos ponentes que tienen mucha experiencia en ambos ámbitos. A mi izquierda está Amanda Romero, activista feminista y por los derechos de los animales, que además trabaja con un montón de colectivos, organizaciones sociales, ONGs, como consultora de organizaciones en Izada, que además ha tenido una amplia experiencia como exdirectora de la ONG Igualdad Animal y que va a transmitirnos también algunas de esas experiencias, conociendo organizaciones de todo tipo, sus vicios, también sus virtudes. Esperemos aprender de ambas. Y también contamos con Clara Alonso, dirigente federal de IU, que además tiene una larga trayectoria militante y que no solo es también una activista feminista, sino que tiene una visión no solo de esta organización en concreto, sino también de muchos aspectos organizativos, comunicativos, como responsable federal de comunicación, y creo que este combo puede ser muy interesante, así que os dejo con ellas. Vamos, se oye más, ¿no? Se oye guay. Vale, bueno, entonces, ya. Vamos a explicar un poco parte del taller que hemos pensado Amanda y yo. Y la idea, a diferencia de la inauguración, la idea que tenemos es que este taller sea como muy dinámico, muy práctico, que nos interrumpáis, que hagamos un poco de trabajo participativo y de elaboración colectiva, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos cuando quedamos para preparar el taller, lo que vimos era que nuestras visiones sobre lo que son las relaciones sanas y el mundo de los cuidados, así en un sentido amplio, eran bastante complementarias. Entonces, vamos a hacer una primera parte en la que Amanda nos va a hablar como psicopedagoga, en la que ella va a hablar sobre todo de los cuidados desde el punto de vista del autocuidado, de las relaciones afectivas, de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy a hablar de los cuidados más desde el punto de vista de la economía política, más desde el marxismo y desde la política. Y nos parece que es una forma muy chula de enfocarlo, por lo que os digo, porque son muy complementarias. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que queríamos hacer era lanzaros una pregunta a vosotros y a vosotras para arrancar, y es: ¿qué entendéis vosotros y vosotras por cuidados? ¿Qué son los cuidados? ¿Qué podéis decirnos sobre los cuidados? ¿Qué os viene a la cabeza cuando decimos cuidados? Vale, ¿algún comentario más? ¿Qué entendéis por cuidados? ¿Qué os viene a la cabeza cuando decimos cuidados? ¿En qué pensáis? Trabajos reproductivos. Por ejemplo. Vale. En términos generales, educación y madre, como fue arquitecta, creo que es peor. ¿Suena eso también a los demás? ¿Alguna otra cosa que hay que hacer? Trabajo destinado al mantenimiento básico de la vida, ya sea en familia o uno solo.
¿creéis que vosotros sois personas que necesitan cuidados? ¿Sois personas dependientes? ¿Os consideráis personas dependientes? ¿Y soléis cuidar a vuestro alrededor? ¿Y os cuidáis a vosotros mismos? Aquí. Es que a mí esta idea, sobre todo lo que va a comentar ahora Amanda, pero o sea, me llama la atención, ¿no? También es verdad que nosotros somos militantes de una organización como Izquierda Unida, o sea, que es como un público objetivo ideologizado, sería el término. Pero precisamente cuando pensamos en cuidados, muchas veces lo último que pensamos es en nuestros propios cuidados y en que nosotros necesitamos ser cuidados también, ¿no? Hemos pensado en el trabajo reproductivo, en el cuidado de nuestras madres, en todo eso, pero yo creo que hay un elemento central, un punto de partida que tiene que ser central en la cuestión de los cuidados, que es precisamente entender que todos los seres somos seres interdependientes y que a lo largo de nuestra vida, aunque ahora tengamos 20 años y nos manejemos genial solos o solas y no necesitemos a nadie, o hemos tenido que ser cuidados porque éramos pequeños o tendremos que ser cuidados porque seremos mayores, o puede que enfermemos o puede que simplemente necesitemos el cuidado del afecto en el día a día y que eso forma parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Por ahí había una palabra? Ya está respondido. ¿Ya está respondida? La verdad. Bueno, pues entonces, ¿nadie más quiere aportar nada de momento? Bueno, pues venga. Arranco, igual, aunque os lo ha dicho claro, pero quiero insistir en esto. Aunque el formato y como estamos ahora mismo así colocadas no ayuda mucho, pero que os sintáis muy libres, ¿vale? De interrumpirnos, de preguntar, que sí nos gustaría que esto tuviera más de conversación que de charla, ¿vale? Así que sentíos cómodas y cómodos de levantar la mano cuando queráis participar, ¿vale? Como has hecho tú antes, exacto. Me llamo Abraham. Si queréis preguntarme a mí, yo soy de jardinero. Muy bien. Bueno, pues arrancamos y voy a arrancar desde recogiendo esta reflexión que nos ha dejado Clara del autocuidado. Yo empecé a reflexionar sobre la cuestión de cómo de importante era que nos cuidáramos en los movimientos sociales, en el activismo, a partir de ver a muchas compañeras, a muchas personas yo llevo más de 10 años en el movimiento de defensa de los animales y también en el movimiento feminista, y en estos 10 años he visto a muchas personas muy comprometidas, con muchas ganas de aportar, con mucha energía, alejarse de los movimientos sociales completamente desgastadas, completamente frustradas e incluso en malas condiciones psicológicas. No sé si os puede venir alguien a la cabeza que hayáis conocido en este tiempo, o incluso si vosotras mismas y vosotros mismos en algún momento os habéis sentido como con esa falta de energía, ese estar quemado, ¿no? Ese síndrome del estar quemado, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezo a reflexionar, bueno, cuando tomamos conciencia respecto a determinadas cuestiones de justicia social, claro, lo que nos sucede es que empezamos a implicarnos, empezamos a dar nuestra energía, a ponernos en contacto con las demás, pero por lo general no nos cuidamos lo suficiente ni a nivel individual, ni tenemos generalmente muy presente la cuestión de cuidarnos en términos de militancia, en términos de activismo, porque por supuesto hay un elemento clave que es nuestra causa o nuestra lucha, aquello que estamos defendiendo, pero no solo se trata de estar muy comprometidas o muy comprometidos con nuestra causa, se trata de que estemos muy comprometidas y que estemos mucho tiempo y que el tiempo que estemos en buenas condiciones o en las mejores condiciones posibles, porque cuando empezamos a estar desgastadas, cuando empezamos a estar quemadas, cuando ya ahí no aportamos tampoco lo mejor que podemos a nuestras causas, ni podemos aportar soluciones innovadoras, ni podemos ser creativas, ¿sí? Entonces, para mí esa sería una de las primeras claves, que nuestras causas o la tarea de transformar, de cambiar el mundo al nivel que sea, no solo necesita compromiso, sino que es una carrera de fondo y necesita compromiso, lo necesita durante mucho tiempo y en buenas condiciones. Entonces ahí es donde entra para mí la cultura del activismo sostenible, ¿no? El activismo sostenible es asegurar que lo que entra es igual o mayor que lo que sale, ¿no? Y esto es como muy básico, pero muchas veces cuando nos implicamos en movimientos sociales y en causas que nos mueven las tripas, que nos hacen conscientes de desigualdades, de injusticias, y se nos mueve, ¿no? esa pasión,
pues es fácil que no equilibremos esta cuestión de asegurar que lo que entra es igual o mayor a lo que sale, que demos, pero no nos aseguremos nuestras fuentes de nutrición, aquellas cosas que nos van a asegurar que podamos seguir en buenas condiciones. Entonces, primero, voy a intentar ser lo más breve posible, pero me gustaría hablaros primero de 3 barreras fundamentales, ¿vale? 3 barreras que nos dificultan, que son elementos que nos ponen piedras en el camino hacia un activismo sostenible, ¿vale? La primera es la visión del mundo víctima culpable. Esto, muchas gracias. La visión del mundo víctima culpable está muy arraigada en nuestra cultura, que es una cultura dicotómica en la que solemos entender las cosas en términos de bueno o malo, en términos, ¿no?, que están polarizados, y esto nos hace ver el mundo, como decía, en términos de víctima culpable, en términos de bueno o malo. Cuando damos esta mirada al mundo, además de generarnos mucha ansiedad, porque estamos como continuamente distribuyendo el mundo y a las personas entre buenas y malas, justas o injustas, quién hace lo correcto o lo incorrecto, y esto nos genera mucho estrés en nuestras relaciones porque es un bloqueador de las relaciones, nos limita y nos mete en un punto ciego. Yo ahí ahora un poquito más adelante hablaré de ello, pero abogo por entender el mundo desde una visión sistémica, de entender que las cosas por lo general, y además para todo en la vida, pero también en el activismo y en la militancia, las cosas no suelen ser A o B, sino que por lo general son A y B. Y en muchas ocasiones hay realidades que nos pueden parecer contradictorias, incoherentes, pero que se dan al mismo tiempo. Entonces, en una tarea de transformación y a la hora de asegurar nuestro activismo a lo largo del tiempo, es importante que tratemos de trabajar esta mirada sistémica al mundo, entender que las causas que afectan a aquello que estamos defendiendo, aquello por lo que estamos trabajando, son múltiples, son variadas, son complejas, igual que las personas con las que nos relacionamos, y no entrar en ese punto ciego de la dicotomía, ¿vale? Otra de las barreras o de los frenos de cara a poder desarrollar un activismo sostenible es la culpa. La culpa, que yo lo vinculo con la exigencia. No sé si esto os puede resonar. A mí, y en el movimiento de derechos animales, que es donde más años he estado y sigo activa, me resuena mucho. Por lo general, cuando tomamos conciencia de determinadas cuestiones sociales, suele haber lo que yo llamo como un efecto hormiguero, ¿no? Que de repente ves una cosita pequeña, de repente otra, y cuando te das cuenta ves como una realidad y dices, joder, como no lo había visto antes, ¿no? Cómo está pasando todo esto a mi alrededor y no me había dado cuenta, incluso he participado activamente de determinadas violencias, de determinadas injusticias. Y esto es muy normal y generalmente pues las personas que tomamos la iniciativa de activarnos políticamente, de activarnos por mejorar nuestro entorno, es muy probable que en un punto lo hagamos desde cierto sentimiento de culpa, ¿no?, de responsabilidad, pero en un punto puede estar mal entendida. Cuando nos movemos desde ahí, desde la culpa, desde un sentimiento de deuda, tanto con la causa que defendemos como con nuestras compañeras y compañeros, esto es muy peligroso porque nos mete en la autoexigencia y nos dispara la exigencia. Luego Clara hablará un poco más de esta parte, pero bueno, sí una mención al cuidado que nos damos en los tiempos de militancia, al cuidado que nos damos en cómo nos implicamos, en cómo aseguramos que nos damos aquello que necesitamos. Por tanto, con el tema de la culpa y de la exigencia, bueno, pues yo aquí defiendo, y ahora lo veremos también un poco más adelante, sustituir la culpa por responsabilidad, y desde esa responsabilidad tratar siempre de asegurarnos un equilibrio entre lo que doy y lo que me aseguro y cuánto cubro mis necesidades, ¿vale? Otra barrera después de la culpa que he identificado es la identidad / ego. La identidad es un tema delicado, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo, daría para varias charlas solo para hablar de identidad. Pero la identidad sí me gustaría mencionarla desde el respeto absoluto a que el sentimiento de identidad es legítimo y además es necesario y nos moviliza y nos hace conectarnos con otras personas y es fundamental para que generemos comunidades, es importante, no diría que imprescindible, pero sí muy importante.
Sin embargo, también puede ser una barrera importante cuando... Mañana por la tarde en Skype. Yo no, pero creo que el resto de la gente sí. Yo pregunto que si vaya a estar todo. Sí. Perdona. Nada. Pues si no me dais un aplauso que he venido a ver. Vale, pues con la cuestión de la identidad, la pongo como bloqueante, porque como un elemento de bloqueo, como un freno, porque muchas veces, aunque nos ayuda a predecir determinados comportamientos que podemos esperar de según qué personas, es una barrera sobre todo a nivel individual. Cuando nos identificamos mucho con algo y ponemos por encima esa identificación, que es donde entra la cuestión del ego, ponemos por encima esa identificación a la búsqueda de soluciones. Y esto en las relaciones interpersonales tiene un alto impacto, en las relaciones grupales y cuando trabajamos en comunidad, cuando trabajamos en equipo por un fin común, es muy importante ser capaces de, al menos, de ponerle conciencia. Obviamente todo esto es un trabajo de desarrollo personal, de desarrollo de nuestra inteligencia emocional, pero al menos sí ponerle conciencia a cuando en nuestras relaciones nos está saltando esa cuestión de identidad como un resorte y nos está llevando quizá a juzgar a la persona que tenemos delante porque entendemos el mundo de si eres Y tienes que hacer B o tienes que pensar B, y a veces la realidad, como decía antes, es más sistémica, es más compleja. Sí. Yo iba a preguntar porque en cuanto a la identidad, hay muchas veces que si eres una persona trans, te gusta estar con las personas trans. Y seguramente si te encuentras con una persona así, la vas a juzgar porque piensas que te va a hacer una transfobia, por ejemplo. O si eres una persona racializada y ves una persona blanca, a lo mejor sabes que te va a hacer xenofobia. Entonces yo creo que en determinados aspectos de la vida la identidad debería ser importante porque, entre comillas, te prepara para el resto de la sociedad que no está preparada para aceptar las realidades de las personas. Sí, estoy de acuerdo. Y pasa con la cuestión de la identidad, como también, por ejemplo, las creencias, ¿no? Que a veces cuestionamos las creencias. Bueno, las creencias cumplen una función, que es permitirnos ir por el mundo y que si tenemos que estar pasando por el filtro racional todo lo que vemos, ¿qué hago? ¿Llevo a mi hija al colegio o la dejo que se vaya sola? Tal, pues obviamente sería inoperativo estar en el mundo. Entonces las creencias, igual que la identidad, y eso, por eso insistí y te agradezco que lo rescates, es fundamental y es importante y nos conecta con las demás y nos permite también organizarnos y defendernos en base y sobre todo en lo que tiene que ver con las discriminaciones y con las injusticias, por supuesto. Exacto, lo que no debería haber sería lo que dicen, la injusticia y las discriminaciones. Pero Exacto. Como vivimos en esta sociedad, tenemos que aprender a hacer barreras para que no nos dañen ni nos afecten. Estoy totalmente de acuerdo, gracias. Sí, a lo que yo me refiero cuando hablo de identidad, por eso decía que era delicado porque se puede entender desde ahí. Cuando hablo de identidad me refiero a determinados trajes que a veces nos ponemos y que ocurre mucho en los movimientos sociales y ocurre mucho en la vida en general, ¿no? A trajes que nos vamos poniendo y que al final yo lo vivo como una barrera que nos aleja de las demás, ¿no? De yo soy esto y entonces pienso esto y tú eres esto, con lo cual tienes que pensar esto, actuar así, y eso nos coloca en el punto ciego que decía antes. Y cuando estamos trabajando con personas es importante darnos cuenta de cuándo está entrando nuestra identidad y cuándo está entrando la identidad de la otra persona para intentar tener una relación más saludable y más de persona a persona y no tanto de traje a traje, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones colectivas y tenemos que organizarnos por un proyecto común, esto es un temazo, porque al final muchas veces estamos poniendo sobre la mesa esa identidad transformada en ego malentendido y de querer a toda costa defender determinadas cosas, aunque puedan no estar siendo útiles o estar perjudicando a otras personas por una cuestión de identidad. Entonces ahí es donde me gustaría por lo menos dejaros la reflexión de, oye, vamos a ponerle un poco de conciencia a esto de la identidad.
a cuando me salta el ego en el trabajo con mis compañeras, a cuando me salta el ego en los proyectos comunes sobre todo, y tratar de, pues, de reducir su impacto, ¿no? Es un poco por ahí por donde quiero ir. Y bueno, vistos estos tres frenos, vamos a ver algunos de los impulsores que están relacionados con los frenos que acabamos de ver. La visión sistémica, que ya os he explicado un poco en qué consiste, y la visión sistémica para mí es algo que se trabaja, ¿vale? Como todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo personal, hay que ponerle conciencia, hay que comprometerse con ello todos los días, y con trabajar la visión sistémica también, con asegurar que la mirada que le damos al mundo está contemplando toda su complejidad, que la mirada que le damos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, les está permitiendo expresarse y nos está permitiendo verles en toda su complejidad. Luego, mantener relaciones saludables. Desde, bueno, ¿cómo venimos a hablar de relaciones saludables y tenemos que mantener relaciones saludables, ¿no? Es como, bueno, me refiero con mantener relaciones saludables fuera del activismo y fuera de la militancia. A mí me ha pasado, no sé si a vosotras os ha pasado, y si no, ojalá que no os pase, pero a mí me ha pasado que en determinados momentos de mi vida en los que he estado muy implicada en el activismo, muy metida en organizaciones, en proyectos, me he alejado de relaciones que eran realmente importantes para mí, porque quizás esas personas no compartían conmigo determinadas cuestiones ideológicas. Hablo, por ejemplo, de personas de mi familia, de amigas y amigos de toda la vida con quienes de repente había una brecha ideológica o había una distancia en la manera de entender determinadas cosas. Bueno, pues con el tiempo me he dado cuenta de que mantener estas relaciones para mí era una fuente de nutrición, y mantener estas relaciones saludables fuera de los entornos de militancia para mí ha sido un elemento clave. Y desde ahí, pues sí, por lo menos dejaros la reflexión de ponerle conciencia cuando os podáis estar alejando de personas que sean importantes en vuestra vida. A veces es inevitable y no pasa nada, pero que sí que tratéis de identificarlo y que tengáis cuidado con eso, que eso es una parte del autocuidado muy importante, cuidar nuestras relaciones, nuestra red, las relaciones que nos sostienen, y asegurar que hay un equilibrio entre nuestra militancia, nuestro activismo y el tiempo que le dedicamos a eso con el tiempo que dedicamos a cuidar nuestras relaciones y a esas personas que son sostén y que son red para nosotras. Y después, otro elemento impulsor es el dar y el darnos permiso, ¿no? Que esto parece que, bueno, ¿para qué nos tenemos que dar permiso? Pues creo que internamente es importante reflexionar también sobre esto. Dar permiso a las demás y darnos permiso a nosotras. Dar permiso para descansar, dar permiso para... A veces esto no se habla, pero está como implícito, ¿no? Cierto juicio, no sé quién no ha venido a este acto, no sé qué, pues es que claro, pasa de todo, ¿no? Y hay como unos juicios que están latentes pero que están ahí, como que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, para mí es importante, cuando hablamos de cuidarnos en las relaciones de militancia y de activismo, el dar a las demás, pero honestamente, de verdad, y el darnos permiso a nosotras mismas para decir, oye, mira, pues hoy no voy a ir a este acto, o no voy a ir a esta manifestación, o no voy a ir a esta asamblea porque necesito descansar, porque no me apetece, porque quiero ir al cine con mis colegas. Que haya ese permiso, porque cuando entramos en una rigidez, en una inflexibilidad, lo que hacemos es echar a gente fuera, y a gente fuera en malas condiciones, o que nosotros mismos acabemos yéndonos en malas condiciones. Entonces, aquí vinculo esta idea del darnos permiso con la flexibilidad y de una manera honesta. Y os lo dejo ahí también para que le deis una vuelta a cómo de flexibles sois internamente en vuestro discurso interno con lo que os contáis y con lo que le permitís honestamente también a las demás. Por tanto, y creo que me estoy alargando ya, ¿no? Un poco, bueno, ya acabo. Por tanto, me gustaría que os quedarais con la idea de que para hacer un activismo sostenible hay dos patas fundamentales. Una pata que es el autocuidado y otra pata que son los cuidados en plural. Nos tenemos que cuidar nosotras y nosotros para durarle mucho tiempo a nuestra causa y conseguir aportar lo máximo que podamos en las mejores condiciones posibles, y es importante que asumamos la responsabilidad de cuidar a las personas con las que estamos trabajando, las personas con las que estamos colaborando. Para el autocuidado, cosas fundamentales. El autoconocimiento. No nos podemos cuidar si no sabemos lo que necesitamos, y a veces nos creemos que nos conocemos un montón y no nos conocemos nada. Y cuando empezamos a rascar un poquito y a hacernos preguntas, pues empezamos a descubrir. Entonces, preguntas
que para mí son claves en el autoconocimiento, saber qué necesito a nivel físico, a nivel emocional y a nivel relacional, ¿vale? Seguramente hay más, pero yo os traigo estas. ¿Qué necesito a nivel físico, a nivel emocional y a nivel relacional? ¿Cuánto necesito descansar? ¿Cuánto necesito hacer ejercicio? ¿Cuánto necesito estar con gente o cuánto necesito estar sola? Yo me he contado toda la vida que soy una persona súper sociable y que me encanta estar siempre con gente y tal, y es verdad, me gusta mucho estar con gente, pero también necesito muchos momentos sola, y hay veces que me hipersocializo y estoy y he necesitado hacer una reflexión y un autoconocimiento para decir, bueno, yo sí estoy un fin de semana entero con 60 personas, luego voy a necesitar 2 días de que me dejen tranquila, de estar en mi casa y desconectar, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que son muy básicas son fundamentales para estar en la carrera de fondo, ¿no? ¿Qué necesito en lo físico, en lo emocional y en lo relacional? Y luego, ¿cómo funciono? ¿Qué cosas son para mí activadores, ¿no? ¿Qué cosas me hacen sentir extraordinariamente mal? ¿Qué cosas me hacen sentir extraordinariamente bien? Tener eso identificado y darnos ese autocuidado es fundamental para que no nos quememos. En todas las causas lo hay y en todas las luchas en las que de una manera u otra tenemos que ser testigos o somos directamente víctimas de violencias, es fundamental que sepamos qué cosas nos despiertan un malestar, qué cosas nos hacen sentir mal para que lo podamos equilibrar. Hay realidades que tenemos que enfrentar y cuando estamos en la tarea de transformar las cosas tenemos que asumir esas incomodidades y tenemos que asumir esa realidad. Pero para mí la clave es asegurar que siempre lo equilibramos, ¿no? Que por cada cosa de mierda nos damos una cosa buena, ¿no? Y luego ver qué me impulsa, ¿no? Cuáles son mis impulsores, cuáles son mis redes de apoyo. Y aquí lo vinculo con lo que hablaba antes, ¿no? De asegurar que las redes que tenemos fuera del activismo y fuera de la militancia siguen siendo saludables y siguen siendo un sostén para nosotros, si es que lo es, que puede no serlo. Identificar cuáles son nuestras fuentes de nutrición y nuestras pasiones, ¿no? Si lo que nos nutre es el arte, si nos nutre, no sé, hacer música, que no descuidemos esas cosas que son fuentes de nutrición para nosotras y para nosotros, porque solo asegurando nutrición vamos a tener más que aportar y que aportar en buenas condiciones. Y ya, hablando de cuidados en plural, bueno, pues para mí es fundamental la idea de coger responsabilidad y crear espacios seguros. Un espacio seguro es aquel donde cada persona puede ser quien es sin miedo. Para mí, ¿no? Donde cada persona puede ser quien es sin tener miedo, donde puede sentirse a salvo diciendo lo que piensa, siendo quien es. Entonces, para mí es fundamental a la hora de crear espacios seguros y de cuidarnos en plural, lo primero, ver a la otra persona en su totalidad. Como decía antes, desde esa visión sistémica. Ver que la persona que tenemos delante tiene una realidad compleja, un mundo complejo, y entender desde ahí, en nuestra comunicación, sus necesidades, sus deseos, y no desde nuestro juicio, desde la etiqueta que nosotras le hemos puesto previamente. Escuchar, y aquí es como muy típico, ¿no? Escuchar, escucha activa y tal. Bueno, yo os quiero dejar por lo menos la idea de cambiar, o si no cambiar, al menos complementar la escucha activa con escucha empática, que no es lo mismo. No solo tenemos que escuchar a los y a las demás, sino tenemos que ser capaces de escuchar para comprender y no solo para ganar los debates, ¿no? O para tener la razón. Entonces, la escucha empática implica ponernos en el lugar de la persona que tenemos delante, en toda su complejidad, incluso con las cosas que no nos gustan, y desde ahí ver la manera de construir, ver qué redes podemos tejer y a qué acuerdos podemos llegar. Otro elemento de los cuidados en plural, hacernos cargo de las realidades, de los deseos y de las necesidades de las demás. Cuando trabajamos con otras personas, cuando estamos en proyectos colectivos, hay que hacerse cargo, ¿no? Y ahora Clara nos va a hablar de la parte más digamos, de acción y de práctica, pero para mí esta idea de hacernos cargo de verdad es como de las fundamentales de los cuidados, ¿no? Los cuidados no son algo que sucede, es algo que tenemos que hacer que suceda, y por lo general las tareas de cuidado y el cuidar de las demás está más en el es que y no en el hay que, ¿no? Es que esto, es que lo otro. Bueno, vamos a tratar de sustituir los es que es por hay que. Hay que hacer esto, hay que ocuparse, hay que hacerse cargo de lo nuestro y también de lo de las compañeras, ¿no? Y esto implica renunciar a algunos privilegios que son individuales e individualistas, ¿no? Nuestra comodidad elegida o no, si la tenemos, ¿no?
es un privilegio. Cuando estamos trabajando con otras personas y estamos en comunidades o tenemos proyectos comunes, es importante de verdad revisar esos privilegios y renunciar a esos privilegios para poder atender las necesidades y deseos de las demás personas. Y bueno, voy a terminar hablando de la violencia cero. Para mí es importante, en términos de activismo, de cuidado, de autocuidado, practicar la violencia cero. El año pasado una de mis mejores amigas tuvo una campaña que era violencia cero contra mí misma y me parece muy interesante en lo que tiene que ver con el activismo y con la militancia. Cuidado con el discurso interno, cuidado con las cosas que nos decimos, porque nuestro cerebro no diferencia entre lo que está pasando de verdad y lo que le estamos contando. Para nuestro cerebro es una misma realidad y las emociones que vamos a sentir y cómo va a reaccionar nuestro cuerpo va a ser igual. Por lo tanto, cuidado con las cosas que os decís. Yo no valgo, yo no puedo, yo es que no sé hacer esto, yo es que nunca voy a conseguir, yo es que no, ¿vale? El discurso interno y la violencia contra uno mismo, violencia cero. Y para mí importante también violencia cero en nuestras relaciones con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, no solo al ejercerla, sino aquí incluyo un paso más, que es también cuando somos testigos, que lo tenemos como en el discurso está como muy obvio, pero luego en la práctica, y sobre todo me llevo esto a las redes sociales, creo que todos los días, todas y todos, vemos a compañeras y a compañeros que o bien practican o bien sufren directamente bullying y que están siendo agredidas, atacadas, insultadas, unas faltas de respeto tremendas en las redes sociales que muchas veces permitimos y no ponemos límites, ¿no? Entonces, para mí también importante en el activismo y en la militancia, y para asegurar que duramos mucho tiempo, no permitir la violencia entre compañeras, entre compañeros, e incluso en las redes sociales poner límites cuando seamos testigos de este tipo de situaciones. Por tanto, y ya con esto cierro, os dejo como 3 reflexiones de cara a pensar o intentar desarrollar un activismo sostenible en vuestra vida. Pensar qué cojo y qué dejo, ¿vale? ¿Qué cojo y qué dejo en mi activismo, en lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Yo conmigo, qué cojo y qué dejo, qué cojo de fuera para nutrirme y qué dejo de mí. ¿Qué cojo y qué dejo en mi organización, cuando estamos en una organización, digamos en lo que sería un nivel de equipo, ¿no? ¿Qué es lo que cojo y qué es lo que dejo? Y luego a un nivel más global, a nivel de movimiento, ¿qué cojo y qué dejo? Porque todo, y para mí esta es la clave esencial de los cuidados, todo lo que hacemos a ese nivel micro, todas esas tareas de cuidados, todo eso que durante años ha estado invisibilizado a lo largo de la historia, construye realidad, construye mundo, y la manera en la que nos relacionamos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros en los espacios pequeños está cambiando la realidad, está transformándola o está asegurando que se mantengan los patrones de siempre. Entonces, para mí pensar siempre en esos 3 niveles y hacer un ejercicio de responsabilidad con una misma, con las personas con las que trabajamos directamente y con el movimiento del que formamos parte de manera más global, esa reflexión constante sería la clave fundamental, y si os tuvierais que quedar con algo, que sea con tener eso presente todos los días y saber que no es un fin sino un camino, ¿no? Estar continuamente en esa reflexión. Y con esto, Clara. Pues ahora me toca a mí la parte más rollo, bueno, no más rollo, pero como más política. Lo que pasa es que estoy pensando, o sea, tenía como una primera parte en la que quería hablaros de los cuidados desde un punto de vista de la economía política, que es un poco lo que habéis respondido cuando pregunto qué son los cuidados, ¿no? El trabajo reproductivo, el trabajo de las mujeres que no se ve, etcétera, etcétera. También Alberto ha hecho una mención cuando hablaba de que una de las contradicciones principales del capitalismo neoliberal es precisamente la contradicción que tiene que ver con la reproducción social. Entonces me voy a parar un momento ahí, pero yo creo que lo chulo ahora, más que hablar de eso, que creo que además hay formas de... Yo es que, si hablo así, no sé. Bueno, lo que os decía, os voy a hacer unas pequeñas menciones, sobre todo para que os quedéis con una idea fuerza desde el punto de vista político, que a mí me... Pero creo que sobre todo lo interesante es entender. Cuando Víctor me llamó para explicarme el sentido de la charla, a mí me llamó mucho la atención, porque nunca había hablado de relaciones sanas en política. De hecho, es como raro, ¿no? No sé, bueno, a lo mejor vosotros estáis muy acostumbradas, pero no es mi caso. Entonces él me dijo, es que tú vienes de militar en el activismo, estás en el feminismo. Yo participo mucho en el movimiento feminista en Madrid y nos parece interesante. Es verdad que
Hola, hola. ¿Ahora? Vale. Sí, guay. Vale, me acerco. Que os decía que iba a hacer una broma sobre Rivas y para un sitio donde gobernamos y no tenemos buenos micrófonos, pero... No, fuera, coña. No, os decía que más allá de la parte esa política, creo que lo interesante sobre todo es... O sea, yo he tratado de responder a la pregunta ¿qué me aporta a mí el activismo feminista a esta idea de la política desde las relaciones sanas? ¿No? Entonces quería preguntaros una cosa, ¿cuántos de vosotros militáis o participáis en algún espacio político que no sea Izquierda Unida? Sí, en cualquier espacio, en una asociación de estudiantes, de vecinos, feminista... No, pues no me gusta porque muchas veces lo que nos pasa a los que militamos en organizaciones políticas es que destinamos gran parte de nuestro tiempo político precisamente al trabajo en nuestra organización. Y creo que quienes participamos, y sobre todo vosotros y vosotras que participáis en otros espacios políticos, entendéis eso de la importancia de las relaciones sanas, porque tanto en las organizaciones políticas como, no sé, podríamos decir los frentes de masas en términos más marxistas o espacios de militancia en términos más propios, es fundamental entender que muchas veces los códigos que se utilizan no son los mismos a los que estamos acostumbrados y que hay que ser empáticos y entender que los tiempos de militancia no son los mismos, entender que los perfiles de militante no siempre son los mismos que los nuestros, ¿no? Yo aquí veo una sala en la que ¿no? Más o menos tenéis todos la misma edad, ¿no? Sois del mismo origen. Quiero decir que es importante también entender que la diversidad es un elemento fundamental para establecer relaciones sanas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, como os decía, a mí la participación en el feminismo y también mis vivencias personales y mi propia vida personal me ha permitido entender qué es eso de las relaciones sanas en política, cuando además sabemos que en política en general y sobre todo en las organizaciones políticas hay muchas veces comportamientos muy machirulos, por no decir machistas, ¿no? Los tiempos de militancia son muchas veces incompatibles con nuestra propia vida, somos competitivos o competitivas, tendemos a ser algo individualistas. O sea que yo creo que ponerse ese espejo delante, y por eso me parece muy importante todo lo que nos ha contado Amanda, es fundamental, porque para poder cambiar la realidad, para poder transformar el mundo, yo creo que hay un punto de partida fundamental que es empezar por nosotros mismos y nosotras mismas. Y a mí el feminismo me ha enseñado eso, porque el feminismo tiene esa cosa de que hace política desde la piel, que habla de los problemas de las mujeres, o sea que es muchas veces, ¿no? Nosotros estamos aquí con las grandes teorizaciones marxistas sobre la última crisis capitalista y el feminismo liberal, y luego vas a la asamblea feminista o a la asociación de vecinos o de estudiantes y de lo que habla muchas veces la peña es de sus problemas reales, cotidianos, y que creo que eso también tiene que ver mucho con los cuidados. Pero bueno, lo que os iba a contar es que al hacer la reflexión sobre qué es para mí establecer relaciones sanas o hacer una militancia desde las relaciones sanas, me he encontrado con algo que me ha parecido chulo, y es que yo creo que tiene que ver fundamentalmente con una cosa, y es con la idea de feminizar la política. Para mí, hacer política desde las relaciones sanas es feminizarla. Y feminizarla no desde el punto de vista esencialista, que a veces podemos pensar que feminizar la política es hacerla más femenina, sino feminizarla desde el punto de vista de la transformación radical que significa el feminismo, o por lo menos el feminismo que nosotros entendemos que debe cambiar el mundo, ¿vale? Entonces lo que he hecho es que en este ejercicio de entender que las relaciones sanas pasan por feminizar la política, me ha parecido chulo hacer un decálogo de los 10 pasos que entiendo yo que son necesarios para feminizar la política, que es un poco intentar recoger, como en 10 ideas fuerza, qué es feminizar la política, sobre todo para que os quedéis con esa idea y lo apliquéis en vuestra militancia concreta, porque feminizar la política también tiene mucho, desde mi punto de vista, de incorporar todo lo que nos ha contado Amanda, que parece que no, que son dos planos distintos. Y ya dijo Kate Millett en 1965 aquello de lo personal es político, ¿no? Que no es ninguna novedad del siglo XXI. O sea, quiero decir que al final hablar también del autocuidado, hablar de las relaciones, hablar del cómo estás, del cómo te sientes, de qué te pasa, qué necesitas hacer también trabajo político, y es fundamental para hacer trabajo político de todo tipo, ¿no? Y sobre todo un trabajo político como el nuestro en el que queremos cambiarlo todo. Porque si realmente estuviéramos en política, como pueden estar muchas personas, ¿no? Muchos partidos, para
bueno, pues para pillar un cargo público, para enriquecernos, para robar, para un montón de cosas, pues sería diferente. Entonces, desde ahí, lo que os digo, no me paro mucho en la parte de la economía política, básicamente una idea que me parece importante completar sobre lo que os decía Alberto al principio. Lo que está pasando con los cuidados en el capitalismo neoliberal no es solamente que ahora las mujeres blancas tengan que delegar los cuidados en mujeres migrantes que vienen en esa lógica de las cadenas globales de cuidados. Supongo que alguna vez habéis oído hablar de esto, ¿no? La idea de que como somos las mujeres las que nos hacemos cargo del trabajo de cuidados, al final cuando las mujeres blancas se incorporan al mercado de trabajo necesitan que otras mujeres migrantes se hagan cargo de cuidados. Pues a eso hay que añadir que además vivimos en un capitalismo tan jodidamente complejo que está haciendo que ya ni siquiera podamos pensar en eso, porque somos todas tan precarias y tan pobres que ya ni siquiera podemos pensar en que alguien cuide de nuestros hijos, de nuestras hijas o de nuestros dependientes, porque no tenemos recursos. Entonces, lo que dicen las feministas y lo que ha dicho el 8 de marzo o la huelga feminista, entre otras cosas, respecto a esto, es precisamente eso. Que ya no vale solo con pensar políticas públicas que, ¿cómo decirlo?, que pongan otra tirita más a esta crisis global de los cuidados, sino que una de las contradicciones principales que el capitalismo tiene a día de hoy y que tiene el capitalismo neoliberal precisamente es esa contradicción que tiene que ver con la reproducción de la vida. Y lo que nos dicen las feministas y nos están enseñando es, y la huelga feminista nos ha enseñado, precisamente es esa idea, que es una consigna que para mí tiene una fuerza brutal, de que el capitalismo es incompatible con la vida. O sea que lo que está pasando ahora es que ya ni siquiera podemos vivir. Y mirar la política desde los cuidados precisamente es responder a esa pregunta, porque lo que hace falta, como os decía, no solamente son políticas públicas que hagan que las mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones que los hombres, por ejemplo, es decir, todo aquello que haga que las mujeres puedan seguir estando en los empleos en igualdad de condiciones, sino que hay que hacer una transformación radical de todo el sistema y de todo el modelo. Porque si hay algo que realmente está transformando ahora conciencias y está transformando políticas, es precisamente esa mirada feminista que viene a cambiarlo todo, ¿no? Y que viene a decirnos que lo que hace falta es una nueva organización social de los cuidados y que no vale, por ejemplo, solamente con la idea de que los hombres empiecen a cuidar. Porque no se trata solo de que pongamos corresponsabilidad y que tengamos permisos iguales e intransferibles de paternidad y maternidad. Se trata de que entendamos que los cuidados son el eje vertebrador de la vida y que, por tanto, los hombres, las políticas públicas, los agentes sociales, etcétera, 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 se tienen que poner al servicio de los cuidados, ¿vale? Pero vamos, lo que os decía, la idea que quiero que os quedéis es que la crisis de cuidados en el capitalismo neoliberal actual se expresa de otras formas y que está atravesada por las precariedades de quienes tienen que ejercer el cuidado y quienes necesitan del cuidado. Y que es importante tener ese punto de vista porque no vale pensar únicamente desde el punto de vista de las políticas públicas, desde esa lógica, ¿no?, de que las mujeres puedan estar o competir con los hombres en igualdad de condiciones, sino que de lo que se trata es precisamente de dejar de competir, ¿no? Entonces esto, que es la parte como más desde la economía política, ¿no?, los cuidados desde ese punto de vista, lo quería completar con, bueno, pues con ese decálogo rápido de qué es feminizar la política y por qué entendemos que feminizar la política es precisamente empezar a tener unas relaciones sanas en política y en el activismo. Entonces, punto de partida. Vosotros, ¿y por qué el feminismo es tan importante para esto? El feminismo es teoría política y es movimiento social, ¿no? Tiene esa característica. El feminismo es teoría política en el sentido de que es pensamiento político. Y quienes conocéis el feminismo y leéis el feminismo sabéis que es teoría política. Pero también es práctica política. También tiene eso que tiene que ver mucho con feminizar la política, que es el potencial de las formas de hacer. Me gusta llamarlo. El potencial de las formas de hacer es saber que hay formas de hacer práctica política feminista que cambia la política, que la puede transformar radicalmente. Y que feminizar la política no es solamente que haya más mujeres, que también, sino que se transformen de manera radical las formas de acción política. Y esa idea me parece como muy importante. Entonces, en este decálogo he tratado de resumir algunas cosas para que os quedéis con, pues eso, con ideas y sobre todo invitándoos a que leáis, a que sigáis profundizando sobre estos temas y que lo trabajéis, porque yo creo que pueden ser conocimientos muy útiles para vuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces os decía, ¿cuál es para mí el paso 1? Son 10 pasos, ¿cuál es para mí el paso 1 de la feminización de la política? Entonces supongo que muchos responderéis o podríais responder, y muchas conmigo, pues
que el feminismo sea el eje central de la acción política. ¿Y qué significa esto? Que además nuestra organización es muy dada a hacerlo. Pues que el feminismo no es una única cosa que se hace el 8 de marzo. Y cuando sacamos las campañas por el Día de la Mujer Trabajadora, o el Día de la Mujer, o el Día de las Mujeres, o como cada uno o cada una quiera llamarlo. Sino que el feminismo tiene que ser el eje vertebrador de nuestra acción política. Y esto lo decía yo hace poco en una reunión de la Dirección de Izquierda Unida, a raíz de la huelga feminista. Que esto ya no va de que hagamos un programa para las próximas municipales autonómicas, donde el punto 6 diga políticas públicas feministas y ya está. Que esto va de que el eje vertebrador de nuestra acción política y de nuestro programa política tiene que ser precisamente esa idea de que una de las contradicciones principales que se están dando a nivel, ¿no?, a día de hoy en el capitalismo neoliberal es la que tiene que ver con la vida y con los cuidados. Y que nuestra propuesta política y nuestra propuesta de país tiene que estar fundamentalmente basada en la idea de hacer la vida digna para todas las personas, sea cual sea su condición de clase, de raza, de género, de edad, etcétera, etcétera. Y eso precisamente es el feminismo, porque si algo tiene el feminismo es que sus preguntas las suelen lanzar las mujeres y sus respuestas suelen mejorar las condiciones de vida del conjunto de la humanidad, que eso también es como muy importante. El paso 2, para feminizar la política, que creo que eso es lo que tiene que ver más con nuestra práctica concreta, tiene que ver precisamente con incorporar algo que tiene que ver mucho con lo que ha comentado Amanda, lo que se llama la ética de la responsabilidad y la ética de los cuidados en las formas de militancia. ¿Qué entendéis por la ética de los cuidados y la ética de la responsabilidad? Pues para mí, por ejemplo, la ética de la responsabilidad es partir de algo que comentabas tú y es fundamental, y es entender que tenemos que tener lógicas de militancia que contemplen todas las vidas. No solo las vidas de aquellos que tenemos disponibilidad 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo, por ejemplo, ahora acabo de ser madre. Tengo una bebé de 4 meses y mi vida cambió radicalmente. Y no solo por mi hija, con la que quiero pasar tiempo, etcétera, etcétera, sino porque mis disponibilidades ya nunca van a ser las mismas. Entonces, una forma de militancia que incorpore la ética de la responsabilidad y la ética de los cuidados será una forma de militancia que contemple esto. Y que contemple que, por ejemplo, habrá muchas personas que no puedan estar el fin de semana en un encuentro de jóvenes porque tengan que cuidar a sus padres. O que haya gente a la que le cueste más trabajo hablar en público y que hay que establecer metodologías participativas que permitan que aquellos que tienen más problemas para hablar en público lo puedan hacer, ¿no? Es contemplarnos desde nuestra diversidad. Y es entendernos diferentes y complementarios. Y eso es muy feminista. Y eso es lo que hace muy bien el feminismo, que precisamente se entiende desde su diversidad, ¿no? Y eso también lo decía Amanda. Cuando yo participo en las asambleas feministas, por muy marxista o muy comunista o muy lo que sea, yo estoy ahí porque soy feminista. Y tiene que ver con el debate de la identidad, que también me parece muy importante. Porque yo creo que ya habla de la identidad únicamente desde nuestra identidad como sujetos. Es decir, por ejemplo, para mí la identidad mujeres es una identidad que tiene una potencialidad brutal. De hecho, el feminismo no sería lo que es si la identidad mujeres, o la identidad trans, o la identidad, o sea, diferentes identidades. Pero, por ejemplo, hay un componente de la identidad en la que nosotros solemos caer mucho y nosotras, que es el de ser identitarios. No es lo mismo la identidad que el identitarismo, son dos cosas distintas. Y nos suele pasar mucho a los que militamos en la izquierda que acabamos siendo identitarios y acabamos poniendo las banderas de nuestra organización por encima del conjunto de la manifestación. Eso es caer en el identitarismo. Y eso es lo que el feminismo también nos enseña, ¿no? Cuando estábamos trabajando para el 8 de marzo, éramos capaces de quitarnos cada una nuestra camiseta, ¿no? La mía, la de roja feminista marxista, y ponerla encima de la mesa para construir un común feminista diverso que nos ha llevado a tener la huelga feminista que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que lo de la identidad y el identitarismo también mola trabajarlo. Tercer paso, transformar la política. Claro, es que, joder, al final cuando uno piensa la política desde otro punto de vista y cuando la piensa desde las relaciones sanas, el orden de prioridades cambia. Porque a lo mejor ya no es tan importante la última reunión de, no sé, del Consejo Nacional de no sé qué, o no es tan importante la última campaña o la última consigna, sino que las cosas que son importantes varían y de pronto se convierte en algo importante, pues lo que le pasa al vecino de tu barrio o lo que le pasa al compañero de la asociación de estudiantes, y se hace la política desde otro lugar, ¿no? Yo creo que eso también el feminismo lo ha hecho, porque el feminismo, ¿qué nos ha dicho con la huelga feminista?
cuando nos decían aquello de, uy, una huelga feminista, ¿quiénes son las feministas para convocar una huelga? Pues precisamente he dicho que es que lo importante resulta que cambia. Y que lo que entendíamos por importante hasta hace un día o dos, que era que lo fundamental de la explotación de las mujeres era, no sé, su dificultad para adquirir un puesto de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres, pues ahora ha cambiado. Y hemos hecho una huelga que además habla de los cuidados, habla del consumo, habla de un montón de puntos de vista que no eran importantes hasta que la huelga feminista dijo que eran importantes. Y ahora dijo, oye, por cierto, que lo de que la huelga solo la convocan los sindicatos que está por ver, ¿no? O sea, eso también es importante, eso es cambiar y transformar la política. El cuarto punto, ampliar la política. Y eso me parece fundamental también para la idea de las relaciones sanas. ¿Qué es política? ¿Qué es política? Cuando hablamos de política, y esto solemos tenerlo más claro que muchas de las personas que participan en política, y esto las feministas lo tienen clarísimo, ¿la política son los partidos políticos? ¿La política son las instituciones? No, la política es todo. La política es precisamente tener relaciones sanas. La política es el trabajo en la asociación de vecinos. La política es los cuidados, ¿no? Igual que la huelga feminista nos dijo que era todo y dijo lo queremos todo, también feminizar la política es entender que la política va mucho más allá de lo que se entiende convencionalmente por política. Nosotros somos, ¿sabes? Nosotros en política, a ver. Bueno, lo que os decía, ampliar la idea de lo que es política. Sobre todo para poner en valor otras formas de hacer política y para entender eso, que al final nuestras militancias... Por ejemplo, a mí me pasa una cosa que me suele pasar cuando hablo con periodistas y me preguntan, oye, ¿tú no quieres ser cargo público? Y yo digo, pues no. No he tenido nunca interés en ser diputada, la verdad, o sea, y es sincero, no es que no me lo hayan ofrecido, que también puede ser, pero no es el caso. Digo, joder, es que para mí la política no sé, o sea, yo aprendí mi militancia en el movimiento estudiantil, fui presidente, o sea, estuve muy metida en el tema de estudiantes mucho tiempo, luego me metí en el feminismo, o sea, que decir que me mola, ¿no? Lo de, joder, decir, oye, que es que hacer política no es solamente ser concejal, que también, y es enorme el trabajo que hacen nuestros cargos públicos, pero creo que esa idea de la política, que os digo, no me refería antes a Kate Miller, pero yo creo que también viene a colación, esa idea de que lo personal es político es como muy importante. Quinto paso, y voy rápido. Este es fundamental, y este sí que tiene que ver con las relaciones sanas, y esto es muy feminista y creo que es el arma que tenemos que coger, y esto no es nada feminista, lo del arma es bastante bélico, pero me parece como clave, y eso también nos lo ha enseñado el movimiento feminista, que es la idea de hacer política desde las vivencias concretas y las experiencias colectivas. Poner el énfasis en lo cotidiano, en lo micro, en lo relacional, lo común y lo comunitario. ¿Por qué no dejamos de hablar de los conflictos y empezamos a ser nosotros los sujetos del conflicto? Quiero decir, ¿por qué no dejamos de hablar de cómo organizar a los parados o a los estudiantes o a las mujeres y empezamos a organizarnos nosotras desde la autoorganización como precarias, como mujeres, como feministas, como paradas, ¿no? como subjetividades? Muy rápido, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, el feminismo precisamente lo que ha venido a decirnos es que hay que hacer política desde ahí. Esto también lo ha hecho muy la huelga feminista. El rollo de contarnos desde la autenticidad lo que las mujeres necesitaban, pero porque realmente era lo que las mujeres necesitaban. No irse a un manual de instrucciones para entender lo que las mujeres necesitaban. ¿Vale? Entonces sería otra herramienta fundamental para feminizar la política. 6. Poner la idea de las relaciones en el centro. Y esto también tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, Amanda. La ética relacional. Situar lo relacional en el centro. Que esto tiene que ver con esa idea de entendernos como personas interdependientes que necesitan de relaciones. Frente al individualismo capitalista, ¿qué ponemos nosotros encima de la mesa? La potencia de lo común, la potencia de la comunidad, la potencia de lo comunitario, del colectivo.
Eso también tiene que ver con feminizar la política y también tiene que ver con las relaciones sanas, porque cuando uno piensa desde ahí o una piensa desde ahí, deja de competir, deja de pisar al otro a la otra y deja de entender la ética desde un punto individual y empieza a entender la ética desde la responsabilidad colectiva, ¿no? Y eso me parece como importante. Paso 7, y esto lo decía al principio, entender la importancia de las formas de hacer. Muchas veces el método nos parece algo totalmente ¿no? que no cuenta, que no es importante. Para nosotros lo importante es la intervención política, este rollo casi que nos gusta, ¿no? el poder hablar y que nos escuchen. Pues es muy importante las formas de hacer. Por ejemplo, hacer prácticas más participativas, más horizontales. Lo que os decíamos antes. Yo qué sé, os pongo un ejemplo rápido. Este domingo tenemos en la Asamblea Feminista de Madrid la evaluación del 8 de marzo. Si lo hubiésemos pensado desde nuestra tradición política, seguramente hubiésemos pedido un informe de gestión, un informe de evaluación, un documento político y un documento organizativo. Pues ¿qué han hecho las feministas? Han organizado una fiesta y han dicho, pues vamos a empezar cantando. Y luego vamos a hacer una metodología participativa y hemos lanzado las preguntas con anterioridad para que la gente pueda pensarlas. O sea, han cambiado por completo la forma de hacer y eso tiene mucha fuerza porque invita a mucha más gente a participar, a hacer relaciones mucho más sanas y mucho más participativas y mucho más horizontales. 8º paso, caminar hacia formas de militancia sostenibles con la vida. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que en esta organización sigamos haciendo órdenes del día en el que no marquemos el tiempo exacto de cada punto. No tiene ningún sentido que no pongamos hora de finalización de las reuniones. No tiene ningún sentido que salgamos de las reuniones sin un reparto exacto de las tareas. No tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque resulta, yo me tengo que ir rápido porque mi hija tiene hambre. Entonces, o nos organizamos y empezamos a fijar horarios, a repartir trabajo, a poner duración de debates y a dejar de tener este vicio que nos gusta tanto de escucharnos todo el rato, que estoy cayendo ya ahora mismo, y nos irá mejor a todas y a todas. Y además seremos más productivos. Entonces, pensar las militancias, como os decía antes, no desde vuestro yo, que a lo mejor tenéis tiempo, sino desde las militancias, desde todos los tiempos, desde la diversidad. Entonces, por ejemplo, una amiga mía que sabe mucho de economía feminista siempre me dice que hay que pensar las políticas públicas desde la madre soltera. Cuando uno piensa las políticas públicas desde la madre soltera no es lo mismo que cuando las piensa desde una pareja heterosexual, ¿no? O desde la heteronormatividad. Cambia mucho el punto de vista. No tiene nada que ver hacer políticas públicas para una madre soltera que hacer políticas públicas para una pareja heterosexual o para otro modelo de pareja. Entonces, ese es cambiar el punto de vista, entender que las formas de hacer tienen que contemplar todas las realidades de la peña que participa. Paso 9, me queda uno solo. Buscar un liderazgo transformacional. Esto es muy complicado si lo de transformacional, pero vamos, básicamente es dejar de potenciar liderazgos individuales y empezar a potenciar liderazgos colectivos. Y esto en política es muy complejo porque al final los medios de comunicación funcionan como funcionan, porque al final también la política tiende a los hiperliderazgos, ¿no? Pues todo este rollo que nos pasa en nuestro día a día, pero creo que hay que darse la oportunidad de pensar liderazgos colectivos y esto el feminismo también lo ha hecho. Mi equipo de voceras del 8 de marzo, bueno, mi equipo de voceras con las que yo trabajaba la comunicación eran 15 mujeres. Y, joder, había algunas mujeres que eran más referentes porque eran más históricas, pero hemos conseguido construir un liderazgo colectivo que ha sido muy potente, que ha hecho que además el mensaje de la huelga sea muy potente. A mí esa idea también me parece fundamental. La idea de frente al individualismo, liderazgos colectivos, trabajo en equipo, porque eso permitirá que todas participemos y todas participemos. Y el último paso, y esto tiene que ver también con algo que me dijo una amiga. Me dijo, porque le pregunté, oye, ¿qué es para ti feminizar la política? Y me dijo, pues tía, yo estoy cansada. Dice, yo creo que las mujeres ya hemos hecho mucho, ¿no? Que es hora ya de que los hombres empiecen a hacer, ¿no? Nosotros ya hemos organizado una huelga. ¿Qué pasa? ¿No? Era como su reflexión. Que parece que ahora tenemos que volver a cargarnos nosotras de trabajo y precisamente el 10º paso tiene que ver con empezar a pensar otras masculinidades, pero no únicamente que os sentéis a pensar vuestras masculinidades, vuestro yo y cómo os sentís como hombres, que también que es muy importante todo esto, sino que realmente también reaccionéis como hombres, empezando a pues asumir trabajo de cuidados, empezando a repartir tareas, empezando a asumir tareas que nunca soléis hacer porque no son propias, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo no sé, yo soy andaluza, ¿vale? En Andalucía tú vas a las casetas de Feria de Izquierda Unida y normalmente los hombres están en la barra y las mujeres están cortando patatas para hacer la tortilla. Pues yo quiero hombres que se pongan a cortar patatas y quiero hombres que además aprendan a hacer una cosa que es muy importante, que es pedir la vez. Los hombres no están acostumbrados a pedir la vez porque los mercados no suele haber hombres, ahora cada vez hay más hombres, ¿no? Pero
Hace poco leí un artículo en El Salto que me gustó mucho, de un hombre que precisamente contaba que hacerse cargo de los cuidados era aprender a pedir la vez, ir al mercado y decir, ¿a quién le toca? ¿No? Pues yo creo que en política también es el momento de que los hombres pidan la vez y aprendan eso, y aprendan también a hacer políticas de los cuidados y desde toda esa lógica, porque y termino, y esto también tiene que ver con el mundo del trabajo, no se trata de que las mujeres hagamos más, sino de que todos hagamos un poquito menos y hagamos esto más compatible con nuestra vida, que va mucho más allá de nuestro tiempo de militancia, porque además yo también quiero, además de cuidar a mi hija, pasármelo bien de vez en cuando y salir con mis amigas y tomarme una cerveza. Y yo creo que tener relaciones sanas en política precisamente también tiene que ver con eso, ¿vale? Y lo dejo aquí, nada, muchas gracias.